Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Java, en este video les voy a explicar cuál es la diferencia entre utilizar integer y utilizar int. Adicionalmente, dejo una aclaración y es que esta explicación también les sirve en caso de que tengan dudas de utilizar o la diferencia entre long con la L mayúscula y long con la L minúscula o el double con la D mayúscula, la primera D mayúscula y utilizar también un double y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues voy a partir utilizando integer e int, pero también les sirve y aplica para en caso de que tengan la duda entre long y long, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a partir es que al utilizar cualquiera de estas, nosotros estamos utilizando es una clase, mientras que utilizamos cualquiera de estas, estamos utilizando un dato primitivo. Esto es muy común porque cuando estamos creando variables o propiedades de una clase, solemos utilizar ese tipo de dato o ese tipo de dato. Entonces partamos de que esto es clase, mientras que esto es un dato primitivo. Ahora, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Vamos allá. Listo. Primero, si yo creo aquí una variable de tipo int, la voy a llamar número 1. Y voy a crear aquí otra variable llamada integer. Y lo voy a llamar número 2. Si yo intentara de número 1 acceder a propiedades y métodos, vamos a ver que no me deja. O sea, si le pongo un punto, no me sale nada. ¿Por qué? Porque los datos primitivos no tienen propiedades como, no tienen esos métodos y funciones que sí tienen las clases. Entonces, en cambio, si yo cojo número 2. Claro, aquí voy a comentar eso porque eso ya se genera error. Yo de número 2 pongo punto, vamos a ver que sí me va a mostrar todos los métodos y funciones de esa clase. Entonces de entrada, cuando utilizamos integer, vamos a tener de entrada muchas más funcionalidades en caso de que necesitemos comparar, en caso de que necesitemos hacer una conversión, en caso de que necesitemos obtener el valor, digamos, por ejemplo aquí puedo ver, va, el in value, el long value, el double value, el float value. Entonces vemos que puedo hacer conversiones, puedo hacer comparaciones, porque por acá también está el equals, entre muchos más. Entonces, de entrada, si en lo posible, siempre utilicemos la clase. La verdad, es más recomendable utilizar la clase cuando estemos hablando de propiedades. Porque hay casos que sí conviene o es de pronto más práctico utilizar el dato primitivo. Por ejemplo, cuando estamos recorriendo, utilizando un for tradicional, es donde usted le ingresa el valor inicial, luego la condición y luego el aumento. Ahí aplica perfectamente utilizar el dato primitivo. Entonces, de entrada, ya sabemos que la diferencia radica en que la asignación de esta manera, estamos utilizando la clase, mientras que así estamos utilizando el dato primitivo. El dato primitivo no nos permite acceder a métodos y funciones, mientras que la clase sí. Entonces, eso como primera diferencia. La segunda es el valor por defecto. En integer, cuando nosotros estamos creando un integer, el valor por defecto de un integer va a ser null. ¿Por qué? Porque, como todas las clases, cuando se hace la inicialización, el valor por defecto de una clase, si no se inicializa o se inicializa y no se le pasa un valor, el valor por defecto es nulo. Adicionalmente, mientras que número 1, en ese caso que es un int, no puede tener un valor por defecto nulo. Eso es otro tema. Entonces, manejemos el tema de los nulos. Permite nulo, mientras que este no permite nulo. ¿Cómo así? Vamos a hacer lo siguiente. Yo a este número 2 le puedo hacer lo siguiente y decirle inicialmente empiece en nulo. Mientras que el número 1, que es int, yo no le puedo decir esto. Van a ver que no me deja. Me dice, hey, yo no puedo castear de null a int. Es porque cuando es un dato primitivo no reconoce lo que es null. Mientras que la clase sí lo permite. Entonces ahí vamos conociendo otra diferencia. Ahora, voy a hacer una trampita.
¿Cómo así que una tampita? Por acá voy a tener un objeto, voy a crearlo acá, lo voy a llamar persona de una forma rápida. Lo voy a llamar persona. Esta persona quiero que tenga un private int número 1 y un private integer número 2. Aquí lo voy a generar los getter and setters, refactor, resource, generar getter and setters. Selecciono todo, lo genero y lo dejo así. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para mostrarles también el valor por defecto. Valor por defecto. Bueno. Te voy a hacer lo siguiente como para que sea un poquito más entendible. Aquí, esto, tipo. Entonces vemos que aquí es una clase. Aquí permite null. Entonces aquí le puedo decir que sí. Y acá que no. Ahora, valor por defecto. El valor por defecto de un integer, un long, un double es null. Mientras que el valor por defecto de un int, long, double, todo en minúscula, o sea, dato primitivo, es 0. Y para eso fue que creé esa clase. Voy a eliminar esto. Voy a crear una instancia de persona. Persona es igual a una nueva persona. Y va a hacer lo siguiente. Va a hacer una impresión por consola de per.get número 1 y número 2. Entonces aquí in valor por defecto y integer valor por defecto. Recapítulo, crea una instancia de persona. Persona tiene número 1, número 2, donde número 1 es de tipo int y número 2 de tipo integer. No lo simplemente inicialicé la clase persona, pero no le he pasado información o he inicializado lo que es el int y el integer. O sea que él me trae el valor por defecto. Vamos a ver qué pasa. Vemos que int, cuando yo intento tener el valor por defecto, o sea, así, vemos que el valor por defecto es 0, como les decía aquí. Cuando yo creo una variable de tipo int, o sea, o cualquier tipo de dato primitivo, de tipo numérico, el valor por defecto es 0, como lo muestra acá. Mientras que si yo tengo el valor de un objeto, una propiedad o una variable inicializada, integer, long, double, el valor por defecto es null. Y aquí lo logramos ver. De esa manera podemos ver como esa otra diferencia. Ya que cuando nosotros estamos haciendo la programación lineal, en este caso voy a crear aquí número 3. Número 3. Y luego yo intento hacer esto. No me deja. ¿Por qué? Porque él reconoce que el número 3 actualmente no ha sido inicializado y obliga a que lo inicialicemos. O sea, cuando creamos una variable de tipo entero y la utilizamos de una, sino que no viene almacenado en un objeto, sino que la utilizamos directamente, de una el compilador nos saca el error, hey, ojo que esa variable no ha sido inicializada, debo inicializarla. Entonces nos obliga a inicializarla o darle clic acá para que la inicialice en 0. Entonces vemos que básicamente esto es lo mismo que hacer esto, porque es el valor por defecto y ahí sí no nos saca ningún problema. Mientras que si yo creo una variable, la llamo ahora 4, bueno, voy a copiar todo esto, 4, A4, quiero imprimirlo, lo escojo 4 y lo pongo acá. Vemos que nos saca el mismo error porque no se ha inicializado. Le damos clic acá. Bueno. Aquí me olvidó ponerle integer. Guardo.
Ahora aquí me dice, hey, no has inicializado el número 4. Lo voy a inicializar y vemos que lo inicializa con null. ¿Cómo salió acá? Entonces vemos que esto que nos obligó el compilador de una a hacerlo, él lo hace automáticamente cuando esas propiedades hacen parte de una clase. Entonces también hemos entendido que el integer, el int, el valor por defecto es 0 y del integer es null. Y adicionalmente, de que cuando utilizamos el tipo integer, podemos acceder a propiedades como decirle, hey, de aquí yo necesito que me traiga los bits, necesito que me traiga el valor float, que necesito que me traiga el valor in, el long value y cualquiera de estos métodos o funciones. Mientras que utilizamos el int nativo como dato primitivo, no nos permite nada de eso, sino que es simplemente para hacer operaciones como súmeme este número más otro, résteme, divídeme, entre otros. Pero vemos que tenemos limitaciones como tal. Ya, como reitero, es importante tener esos conceptos claros. ¿Por qué? Porque cuando creamos un objeto y empezamos a trabajar así, en algún momento nosotros podemos estar obteniendo la información, una propiedad de un objeto y vemos que a veces nos trae un valor 0, a veces nos trae un null, pero ya entiende que si trae el 0 es porque puede ser es el valor por defecto de esa propiedad, o si trae null porque null es el valor por defecto de esa propiedad. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles de que todos los días subo contenido. También si tienen alguna propuesta, dudas o comentarios, la pueden dejar acá en los comentarios. También los invito a seguir en mis diferentes redes sociales. Y finalmente, si de pronto desean apoyar este proyecto, desean tener un poco más de beneficios en el canal, pueden acceder a los mismos a través del programa de miembros de YouTube. El tema de las donaciones o apoyo también como miembros me apoyan. O también en la descripción del video dejo unos links para que me puedan apoyar. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.